¿Estás pensando en divorciarte y tienes hijos? Pues lo más seguro es que ya te habrás asesorado sobre lo que debes de hacer para pedir la pensión alimenticia. Respecto al tema, se dicen muchas cosas. Que tu vecina te dijo que la pensión es solo para los hijos pequeños, que te dijeron que le puedes pedir un carro nuevo, que en la fila de los juzgados te dijeron que puedes pedir el 100% de su sueldo como pago de alimentos. Vámonos por partes. Comencemos por entender primero qué es esto de la pensión alimenticia. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de estas dudas sobre la pensión alimenticia. La verdad es que, como ustedes escucharon ahorita, también hay muchos mitos alrededor. De repente, cuando estamos frente al proceso de un divorcio, hay muchas personas que llegan a platicarnos o a contarnos no solo sus experiencias, sino también las cosas que han escuchado, como lo que acabas de escuchar, que puedes pedirle un coche, el 100% de su sueldo. Bueno, hay un chorro de mitos que van a ir saliendo, porque bueno, ya están listas nuestras redes sociales para que tú nos hagas las dudas, las preguntas y las dudas que tengas para que nuestros invitados del día de hoy las puedan responder. Y bueno, también tenemos por supuesto a nuestro público que en un ratito más adelante, tú ya sabes que voy a acercarme a ellos. Buenos días a todos ustedes para poder platicar con algunos de ellos que también pues vienen a preguntar sobre esto de la pensión alimenticia. Mi Sandy, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy bien, muy buenos días. Ya recibiendo todos sus comentarios, todas sus dudas. Recuerde que estamos transmitiendo todo el programa a través de Facebook Live para que nos siga. Ahí abajo puede dejar todos sus comentarios, nos puede seguir también a través de Twitter, nos puede llamar vía telefónica, dejar algún comentario, aquí nos lo hacen llegar también. Y bueno, pues ya estamos recibiendo preguntas, Cris, pero como decía esa voz al principio del programa, pues hay que empezar por definir qué es, hay que empezar por el principio, porque hay muchas dudas en relación a lo que es la pensión alimenticia. Antes de que yo te lea ya como algunas más oye, me da risa que diga, perdón que nos riamos de lo de la voz, pero es la voz preciosa de nuestro querido Oscar y siempre lo andamos chuleando. Es que en los fines de semana siempre decimos que es una hermosa voz la que escuchamos. Saludos, Oscar. Y bueno, pues sí, así empezaba el programa, ¿no? Vamos a definirlo. Claro, bien importante, porque aparte, ¿saben? Hemos estado pensando mucho sobre este tema y a veces se nos olvida que en medio de este tema están nuestros hijos. A veces solamente estamos pensando en, bueno, que la otra persona me dejó, que se fue con alguien más, o que ya no quiere estar conmigo, o que nos estamos peleando mucho, o que ya no queremos estar juntos. Las razones son muchísimas por las cuales dos personas se separan y a veces se olvidan que en medio de esto están los niños. Por eso hay que hablar esto de la pensión alimenticia, porque los que salen a veces muy raspados son ellos. Entonces, bueno, les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Hoy tenemos con nosotros, a ustedes ya lo conocen, a el juez Teófilo Abdocuri. Él es juez séptimo de proceso oral en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Teófilo, ¿cómo estás? Buenos Bienvenido, días. Como siempre. Gracias nuevamente por la invitación. Sí, gracias por estar aquí. Y bueno, también está con nosotros María Rueda Brambila. ¿Lo dije bien? Brambila. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. Importantísimo también que estés aquí porque, bueno, nos vas a poder dar como mucha luz qué pasa a nivel emocional, ¿no? Porque entramos a veces en estos pleitos que son a veces hasta irracionales. Bienvenida, María. Muchas gracias. También está con nosotros el licenciado Luis Enrique Guerra García. Él es Procurador Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional. Luis Enrique, qué gusto tenerte por aquí. Cristina, muchas gracias. El gusto es mío. Bueno, importantísimo también tenerlos a ustedes por aquí representando, bueno, pues a la autoridad
para que ustedes nos digan cuáles son los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes y cómo los adultos podemos exigir que estos derechos realmente se lleven a cabo, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, pues bienvenido, Muchas Luis gracias. Enrique. Y también está con nosotros el maestro Alejandro Landa. Él es abogado litigante, especialista en materia civil, familiar y mercantil, egresado de la Escuela Libre de Derecho con maestría por la Universidad Anáhuac. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con Sí, ustedes. y abogado, que bueno, vas a tener muchas preguntas, ¿eh? Así Prepárate. No, porque- para eso estamos, para Sí. tratar de apoyar y ayudar a Sí, toda caray. la gente. Porque de repente una cosa es la que escuchamos, ¿no? Exacto. Y lo que nos dicen que sí puede suceder. Y ustedes van a escuchar el día de hoy, porque esto, como ya les estaba diciendo hace un ratito, es un programa que nosotros ya hemos tenido en otros momentos, pero que siempre es importante tenerlo, porque siempre hay pues nuevos casos, ¿no? Claro. Y la verdad es que, híjole, las dudas son enormes, pero sobre todo a veces la desesperación Sí, Y la y desinformación. la desinformación. Así es. Entonces, bueno, pues esto es como muy importante. Entonces, empezaremos preguntando, ¿qué es la pensión alimenticia? la pensión alimenticia es un derecho. Hay que empezar definiendo que es un derecho que deriva de la ley y que está basado principalmente en esos principios de solidaridad y ayuda mutua que existe entre la familia. Que se crean esos principios de solidaridad y de ayuda mutua, se forman desde el vínculo que existe entre los miembros de la familia. Y evidentemente estos principios de solidaridad y ayuda mutua generan que las personas que no tengan o que se encuentren en un estado de necesidad, que requieran apoyo de sus familiares más cercanos para solventar esas necesidades básicas de subsistencia que todos tenemos, ¿no? Entendiendo que evidentemente alimentos generalmente se señala como o sinónimo de comida. Cuando la gente dice alimentos, dice, es que es la comida. Y no, la ley establece o define el concepto de alimentos en un término mucho más amplio, en donde interviene no solamente la comida propiamente, sino el vestido, el calzado, las situaciones necesarias para la salud, médicos, medicinas, hospitales, en su caso, para personas de la tercera edad, la atención geriátrica, educación en caso de los menores, hasta el grado de proporcionarles las herramientas para que ellos puedan subsistir en un futuro. Es como muy amplio todo lo que abarca. Exactamente. Querido juez, ¿nos puedes ampliar un poquito más también este tema? Ya el compañero abogado casi dice todo el concepto, efectivamente. El concepto de alimentos jurídicamente es muy amplio. La amplitud radica en que tengo que cubrir todas tus necesidades, no solamente para los menores de edad, para los adultos mayores, las personas con discapacidad. O sea, la ley ha permitido en esa amplitud que en el momento que se haga un planteamiento judicial se determine los porcentajes o las cantidades respectivas. La problemática no viene en el concepto, viene en todo lo que acontece dentro de cada procedimiento, en la problemática de cada tipo de relación familiar, en cómo se hace el planteamiento y en algo que dijo aquí la compañera, en la desinformación. Claro. La gente está muy desinformada, tienen temores como que te voy a quitar los niños o te voy a esconder a mi padre. Entonces no se acercan a las autoridades porque la amenaza sigue existiendo y sigue existiendo porque no ven este programa. Ahí es en donde está. Ese es el secreto. Desinformación. Es correcto. Claro, por Teófilo, supuesto. así es. ¿Qué conceptos cubre y cómo se tramita? Mira, uno de los elementos adicionales también de la pensión alimentaria es que es recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Quienes la reciben también están obligados a darla. Y entonces esto tiene que ver un poco lo que hablaba Teófilo, lo que hablaba Alejandro, en términos de la primera concepción que tenemos de los alimentos es esta obligación de los padres de cubrir estas necesidades básicas a los hijos. Sin embargo, los adultos mayores tienen en un momento dado también la posibilidad de ser acreedores alimentarios en estos términos por el esquema de reciprocidad. Entonces, lo que cubre, como lo decía ya Alejandro muy bien explicado, ¿no? Son los alimentos, la habitación, ¿no? Salud, educación, atención médica. Entonces, todos estos elementos se tienen que solicitar o tramitar
ante una autoridad jurisdiccional. Es decir, es un derecho que está consagrado en el Código Civil y que se establecen ahí cuáles son como estos parámetros generales, y la propia Corte, el propio sistema jurisdiccional establece ya definiciones específicas. Y entonces, por ejemplo, hay tesis jurisprudenciales en las que se establece que hay 3 elementos básicos para que se integre la posibilidad de definir una pensión alimenticia. Entonces, el primero de los elementos es acreditar la necesidad. Es decir, el que va a ser acreedor de la pensión alimenticia tiene que acreditar que efectivamente no tiene los medios para conseguirse esos elementos, o sea, tiene que de alimentación. Comprobar, así es. Debe haber un vínculo familiar, es otro de los elementos. Y el tercero de los elementos es que esté definido en el esquema jurisdiccional. Entonces, es una figura jurídica porque el Estado está obligado a establecer cuáles son las reglas. En el Código de Procedimientos Civiles está cuáles son los mecanismos específicos dentro de los procedimientos civiles familiares, y es la obligación que a su vez tendrán que asumir quiénes son los responsables del cuidado, del desarrollo de las personas que son los acreditados alimentarios. Cristina, quiero hacer una acotación. Adelante, perdón, adelante. María, por favor. Me parece que esta última parte, ¿no? En que se menciona que es una obligación, es importantísimo remarcarla. Porque en realidad yo he visto caso tras caso, no sé si sea propio de Latinoamérica o no sé, en donde, bueno, especialmente la mujer, que es normalmente la que se queda con los hijos, entiende que la pensión alimenticia pues es como al antojo de la otra persona, ¿no? Del ex esposo, del padre, y que bueno, si se le ocurre dar la pensión, pues está muy bien, y si no, pues ella a ver cómo le hace, ¿no? Esto no es así, tienen que estar bien conscientes de que es una obligación, claro, y que ellas, las madres, en el caso de que los hijos se queden con la madre, son las primeras abogadas que van a tener esos hijos y que van a ver por sus intereses. Este acto va desde luego a aportar muchísimo en cuanto a la autoestima y la seguridad de ese hijo que va a ser defendido en sus derechos desde el inicio de la vida. A mí me llama mucha atención porque por supuesto que Alejandro nos dice algo importantísimo, es la solidaridad que se debe de tener en el interior de la familia, ¿no? Y nace a partir de esa solidaridad. Y yo mientras te escuchaba hablar decía yo, ¿cuál? Perdón, ¿cuál? Porque, o sea, no estaríamos teniendo este programa si existiera esa solidaridad, porque lo que estamos viendo, y ahorita todas las mamás que están allá me están diciendo sí, es que hay que entrar con la autoridad, hay que ir con un juez, hay que contratar un abogado, porque de repente se nos olvida que hay que ser solidarios con nuestros hijos, que en un momento nosotros elegimos traerlos, y si no elegiste traerlos, de todas maneras es tu obligación. No existe esa solidaridad que debería de existir. Pero facilitemos las cosas. ¿Mandé? Facilitemos las cosas. Sí. O sea, primero lo que dice es una cuestión de cultura. Sí. Segundo, el padre o la madre que se queda en el resguardo de los hijos o de los adultos mayores o de los discapaces está obligado a reclamar los alimentos. Y tercero, los juicios de alimentos, y quiero que quede muy claro eso, son juicios de buena fe. Quien llega a reclamar, perdón la expresión, no tiene que comprobar la necesidad. Exacto. La madre que reclama alimentos para sus hijos, o el adulto mayor que le reclama alimentos a sus hijos, o el discapacitado que reclama alimentos a quien tenga que pagarle alimentos, no tiene que demostrar que necesita alimentos. La propia ley así lo establece. Claro. Actualmente, eso es bien importante porque un poquito más adelante justo vamos a ver el caso de una mujer que está diciendo eso. Es que no pude yo comprobarlo. No, pero no, eso no es cierto. nos van a aclarar. Depende de cada caso concreto y nada más para culminar. La propia ley dice que no se requieren formalidades especiales para ir con un juez familiar. Hay una ventanilla actualmente, y ya tiene muchos años, en el primer piso de Plaza Juárez, en donde está el tribunal, en donde acude la gente con su acta de matrimonio si es que está casada, con las actas de nacimiento, con los documentos evidentemente necesarios, porque esos son los necesarios. Yo no voy a reclamar alimentos si no llevo el acta de nacimiento de mi hijo, mi acta de matrimonio, o quizás tengo una relación de concubinato. Pero el juez, al recibirlo el mismo día con un tarjetón que le mandan, en ese momento levanta comparecencia, y si hay elementos, en ese momento determina alimentos en forma provisional. O sea, el procedimiento es muy rápido. La cuestión es la desinformación, la falta de cultura y los temores que existen. Claro. Respecto al tema de solidaridad, perdón, nada más rápidamente. Efectivamente, lo que hace en estas situaciones, lo que se ve que hace falta es justamente eso.
Y ese es justamente lo que hace el sistema jurídico, el marco legal. El marco legal lo que hace es establecer reglas para velar por los valores jurídicos tutelados. En este caso, en el tema de los alimentos, el valor jurídico tutelado es esa solidaridad que debe existir en la familia para que se concrete, para que se objetivice, ¿no? Claro. Entonces, como... Para que se vuelvan monedas, billetes, ropa, educación Habitación, y techo. Oigan, eso. acompáñenme a ver la siguiente. Hay una mujer que tiene una duda porque ella está a punto de divorciarse. Vamos a ver qué nos pregunta. Tengo 5 meses de separada, aún no he iniciado el proceso de divorcio. Tiene una nueva pareja y pues no quiere dar pensión alimenticia. Su trabajo no hay manera de comprobar que él tiene ingresos. Tengo 2 pequeñas, bueno, una de 18 y otra de 10 años. ¿Cómo hacer, no? Para que él pueda dar una pensión si yo inicio algo legal. O sea, no hay manera, ¿no? De sacarle dinero. Él trabaja en un taller, es tapicero, pero vamos, ahí no está registrado nada, ni en Hacienda ni nada. Él trabaja por su cuenta, al destajo. Cuando se le pide dinero es no tengo. Yo he asumido esa responsabilidad. Yo estoy habitando en la casa. Las escrituras él se las llevó. Yo no sé qué pueda él hacer con ellas. En algún momento él dijo que iba a vender esa casa. No sé si pudiera hacerlo. Y si lo pudiera hacer yo, ¿qué puedo hacer? Yo le preguntaría al juez qué haría para que él pudiera dar la responsabilidad de un gasto a casa, ¿no? Para nuestras hijas, no para mí, sino para ellas. Juez Teófilo, yo le preguntaría al juez, dijo. Sí. Adelante. Hay 2 caminos a seguir. Aquí, cada caso que llega al tribunal es totalmente distinto. Lo asombroso es que regularmente las parejas, sobre todo las mujeres, no tienen información de a qué se dedica su pareja. Así vienen y así lo dicen en las demandas. Desconozco de dónde obtiene ingresos, nunca me informó. Hay que pedirles, exigirles a sus parejas desde el primer día a qué te dedicas, ¿no? Eso sería lo ideal perfecto, no es la realidad. No es la realidad. Muchos no lo dicen, pero sobre todo lo que ella está diciendo es muy significativo. Ella dice, no hay forma de comprobarlo. Sé que es tapicero, sé que está en una fábrica, ¿no? Entonces, bueno, yo no puedo comprobarlo, que eso es un poco lo que vamos a escuchar durante todo el programa. Hay 2 caminos. Ellas diciendo no puedo comprobarlo, pero vamos a ir a un corte y en un momentito regresamos para que tengan los 4 todo el tiempo que necesitan para hacer la respuesta. Sandy, ¿alguna otra pregunta? Sí, lo que pasa es que sentido, precisamente nos están preguntando de eso. Muchas mujeres y hombres también que no pueden comprobar ingresos de sus parejas. Ahorita se las leo. El Código Civil para el Distrito Federal, en el capítulo 2, nos dice lo siguiente respecto a los alimentos. Artículo 303. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. Artículo 305. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre o en los que fueren solamente de madre o padre, faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores. Tienen obligación de administrar alimentos los parientes colaterales dentro del 4º grado. Artículo 306. Los hermanos y parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior tienen la obligación de proporcionar alimentos a los menores o discapacitados. Este último supuesto incluye a los parientes adultos mayores hasta el 4º grado. Fíjense, impresionante. Ya tenemos, quedamos pendientes con los comentarios y las preguntas porque muchas personas, y decía yo, tanto hombres como mujeres, porque hay que aclarar, ahorita nos ayudan a aclarar esto porque es de ambos lados, preguntan si no se pueden comprobar ingresos, ¿qué hacen? En el caso de una persona acá que dice que si el hombre, la mujer fue quien abandonó el hogar dejando a una niña de 4 años con su papá, que si él puede pedirle la pensión. También nos dice acá una persona que en 8 años su exmarido nunca le ha dado nada y aún con demanda no ha logrado que se dé nada. También nos preguntan sobre la duración de esta pensión, en este caso una persona que dice si los hijos ya son casados y tienen su propia vida y los padres decidimos divorciarnos, ¿existe la posibilidad de yo pedir una pensión a mi exmarido? El caso de la señora, ella dice que está enferma,
Entonces, bueno, pues por ahí van las dudas más o menos. Si A ver, pues quieren. vamos, Primero son vamos por la a ver. parte de que nos preguntan si es tanto para hombres como para mujeres, recalcarlo. Claro, claro. Bueno, sí, efectivamente, es indistinto. Es decir, aquí lo que se define ante los juzgados es quién es el cónyuge proveedor y quién es el cónyuge que está a cargo de la situación familiar. Entonces, hay casos, hoy con tantas modalidades de familia que hay, en que los papás, el papá hombre, el papá varón, se encuentra a cargo de la situación familiar y la mamá es la proveedora, es quien tiene el trabajo, etcétera. Y, por ejemplo, el caso que mencionaba de la mamá abandonó el hogar y el papá se quedó a cargo de la niña, puede pedir, por supuesto, pensión alimenticia. Es decir, es indistinto en estos. Y yo quisiera acotar una situación que es importante para ir quitando estos mitos urbanos o leyendas urbanas que existen. La pensión alimenticia, cuando se fija o se determina con base en un principio que se llama principio de proporcionalidad. Es decir, ¿en qué consiste este principio? Este principio consiste en que para poder determinar el quantum de la pensión alimenticia se tiene que tomar en cuenta dos factores importantes. La necesidad del que los recibe, pero también del otro lado la posibilidad del que los da. Y entonces esa fórmula es la que deben de tomar en cuenta los tribunales o los juzgados para poder determinar o un porcentaje o una cantidad en líquido. Pero a ver, ahí, perdón que te interrumpa, pero es que es justo ahí donde tenemos lleno las redes sociales y las preguntas que llegan, y seguro muchas de las que están aquí es lo que nos van a decir. No hay manera de comprobar lo que él gana. Y aparte él declaró que gana 100 pesos. Ahorita una señora me escribió en Facebook y me puso exactamente eso. Seguro ahorita Sandy lo va a encontrar por ahí. Me están dando 300 pesos semanales porque él declaró que no gana nada. Entonces, bueno, ¿cómo le hacen esas familias? Porque de repente de un lado dicen yo no gano nada y ellas saben que sí lo están ganando y ellas son las que se están quedando con los hijos o ellos, ¿no? Y bueno, de repente sí es como muy injusto porque solo parece ser que se ve un solo lado. Sí, fíjate que también estamos dentro de cuestiones muy culturales, ¿no? Hay que verlo desde la sociología. Fíjate que todavía estamos en una nación en donde se aplaude al trinquetero, ¿no? De hecho, claro, y es muy bien visto, ¿no? Sí, claro. O sea, fíjate cómo la connotación de este verbo feo que tenemos por ahí corriendo, la connotación es, lo mismo es molestar al otro que ser valioso. Cuando tú dices yo soy un chin, ¿no? es que tienes una valía social y que lo has logrado. Entonces, esto es por un lado. Por otro lado, todavía estamos con estos rezagos, ¿no? De aquellas épocas en donde regar hijos pues era cuestión de todos los días y no importaba y no pasaba nada, ¿no? Entonces, fíjate cómo la posición siempre, ¿no?, se corresponde con la posición del otro. ¿Qué se queda haciendo el otro? ¿Qué hace con la situación? Y cuántas mujeres no vemos pues que se achicopalan y se apocan María, y bajan la cabeza? Aparte las amenazan. O sea, también ahorita lo vamos a oír seguramente en las redes, pero les dicen, riéndose, ay, demándame. Te vas a tardar 5 o 10 años y en esos 5 o 10 años yo mientras voy a estar tranquilo y feliz. ¿Y sabes qué? Sí se tardan 5 años. Por eso hay que dar información, Cristina. Exacto. Los alimentos vienen en cascada. La gente cree que yo nada más demando a mi pareja, hombre, mujer, para mis hijos o para quien tenga que dar alimentos. Si no cumples tú, van los ascendientes, me puedo ir contra los padres. Y si no cumplen los padres, me puedo ir contra los colaterales. Pero hay desconocimiento. Yo puedo demandar a mi esposa o a mi esposo, a mi concubina, a mi concubino, y también puedo demandar a sus padres. Y atendiendo ese principio de proporcionalidad, como regularmente los padres están pensionados, pues esa pensión se les va a quitar un pedacito para cubrir las necesidades de los nietos. O sea, eso se puede llevar a cabo. Y respondiendo a lo que dijo la señora, si hay una propiedad, a mí me da la información, yo le pido información al registro público de la propiedad y hago una anotación, esa propiedad queda en garantía de pago de alimentos. ¿Qué sucede? Y perdón mi atrevimiento, a los hombres les duele mucho, y digo a los hombres, que les quiten su dinero y sus bienes. Es lo primero que pelean. Pero entonces, cuando yo ya te impacto en un bien, porque un juez ordenó que es la garantía y que no puedes ni venderlo, ni donarlo, ni regalarlo, entonces en ese momento reaccionamos. Pero si ese individuo
porque hay muchos casos, desconozco cuánto gana, porque pues desde lo que se sube a los microbuses, ese es el que cobra, o simple y sencillamente está como tapicero, dijo la señora, pero eventualmente, aparte de un estudio socioeconómico, que a lo mejor no me arroja nada porque gana 50 pesos, me voy sobre su familia. Es que esa es la parte que para nosotros es, nadie la conoce, ¿no? Y entonces aparte, bueno, ¿cómo me voy contra la familia? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para irme contra la familia? ¿Alguna demanda conjunta? Y sabes también qué pasa, que también hay mucho miedo, ya tanto del papá o de la mamá, cualquiera que sea el caso, de lastimar a los niños, a los hijos, a la familia, como que esta parte emocional, María, también, ¿de qué manera podríamos sugerir o decir que se fortalecieran para pelear lo que les corresponde? Porque hay muchos casos de miedo. Es que es un proceso muy doloroso en donde efectivamente los miembros de la pareja quedan lastimados, quedan mermados, quedan cansados. Los divorcios no se producen de un momento a otro. Es un proceso en donde se va deteriorando una relación y en donde, bueno, pues desafortunadamente se van quedando cada vez con menos fuerza. El concepto de proporcionalidad es meramente legal. Desde la psicología puedo decir que no hay un solo divorcio en donde se sienta que las cosas son justas. No. La sensación de las dos partes es siempre que se está haciendo injusto. Y en muchas ocasiones la pensión alimenticia es el caballo de batalla para paliar esta sensación, ¿no?, que se queda desde lo psicológico en que las cosas pues son injustas y no se está recibiendo lo que se debía. Un enorme, un enorme problema justo ahí es que quienes pagan la peor parte son los niños. Punto. Es decir, los niños, las niñas, los adolescentes de la familia son justamente como ese mecanismo a través del cual voy a apretar del otro lado. Una moneda de cambio, ¿no? Una moneda de cambio. Y entonces Exacto. esto siempre es un enorme problema porque estos impactos que se tienen en ellos tienen después un valor muy importante Enorme. en su propio desarrollo. El impacto es tremendo. Que Yo sí te generará... puedo decir que estos hijos, bueno, se les llama bisagra en otras circunstancias, pero que en realidad se quedan en medio de todos estos rejuegos emocionales de los padres, sufren tremendamente. Sí. Y entonces aprenden que cualquier separación se tiene que llevar a cabo a través de la violencia, a través del pleito y a través de la agresión, cuando no es así. Es decir, si hay separaciones saludables, si hay acuerdos a los que se pueden llegar cuando hay cierto grado de conciencia de ese tercerito, ¿no?, que está ahí nada más mirando a ver cómo se arrebatan las cosas. A ver cómo se pelean los adultos, ¿no? Oigan, acompáñenme a ver el siguiente material, por favor. Como sabes, cuando en un divorcio hay hijos involucrados, el juez tiene que decidir quién de los padres será el encargado de quedarse con el cuidado de los hijos. Esto quiere decir tener la guarda y la custodia del menor. Si el divorcio es de común acuerdo y la pareja ha llegado a un acuerdo previo, los montos para la pensión alimenticia pueden arreglarse sin grandes problemas. Pero una vez más, ¿qué pasa si la pareja no estuvo casada y tuvieron hijos? ¿Pueden los hijos no reconocidos pedir pensión alimenticia? Es más, ¿puede la mujer pedir pensión para ella y para su hijo si todo fue resultado de una relación efímera? Fíjense, todas esas dudas son las que surgen, ¿no? De repente, bueno, si fue una relación efímera, pero hubo un hijo en esa relación, ¿se puede pedir pensión alimenticia? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, pero siempre y cuando lo haya registrado el padre o la madre, en el caso. Pero el padre, en el caso concreto, cuando tienen esa relación de efímera o de noche de copas, perdón la expresión, y nace y no es registrado, la madre está obligada a demandarle el reconocimiento de la paternidad. Y como consecuencia va a venir el pago de alimentos y en ocasiones el pago del retroactivo de lo que gastó desde el momento en que se embarazó hasta el momento en que reclama. Pero de repente hay reclamos hasta los 15 años de edad del muchacho o de la muchacha. Ahora, en este caso es solo para el niño o la niña. Sí. No, o sea, a ella, la mamá no puede demandar nada. Depende del caso, porque no viven en una relación de concubinato. Entonces, en el caso, como dice el abogado, sí exclusivamente para el niño o para la niña. Ok, cuando no es una relación de concubinato, cuando es un amante,
digo, vamos a poner los nombres como tienen que ser, Sí. ahí ellas no pueden pedir nada En lo o absoluto. ellos no pueden pedir Por ahí nada. la Corte ya resolvió en una tesis que cuando se actúa de buena fe y se desconocen otras relaciones, pueden reclamar una indemnización. Ok, Pero eso ya es otro rollo. Otro rollo, ok. Complejo, pero pues todas esas Pero dudas son existe. las que queremos. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Tú Buenos tienes días. justamente una duda con respecto a esto de la pensión alimenticia. Adelante. Sí, gracias. Yo tengo 2 hijos, uno de 20 años que tiene una enfermedad y una discapacidad que acaba de adquirir hace 5 años y un hijo de 8. El papá, bueno, solo da, ahora sí que no hay una pensión definida y da solo lo que puede, también no sé dónde trabaja ni cuánto gana. Y quisiera también, cuando él está molesto, por ejemplo, conmigo o con los hijos, también se abstiene de dar el dinero y bueno, es violencia económica lo que tengo yo de momento. A ver, Sí. el abogado. Efectivamente, bueno, hay que partir de la base que los alimentos no es un si quiero o no quiero, o si puedo o no puedo. Siempre existe ese deber, tanto legal como moral en su caso. ¿Cómo hago que lo cumpla? Porque ella dice, si él se enoja, cosa que ahorita vemos contigo, María, qué pasa ahí con los enojos, pero si él se enoja ya no nos da, Exacto. como que entonces él se enoja y hay que meternos al refrigerador, congelarnos hasta que él se contente. por comer. Sí, para eso definitivamente, para fijar una pensión alimenticia, se puede fijar ya sea de común acuerdo entre las partes, que ambos lleguen a un acuerdo y definan una cantidad en específica o ciertos elementos que le proporcione para la subsistencia, o cuando alguna de las partes, en este caso la parte que tiene que proporcionar alimentos, es reacia a entregarlos de forma continua o periódica, entonces definitivamente hay que asistir ante un juez, ante el tribunal, para reclamar y hacer exigible ese derecho y utilizar aquí todas las herramientas que la ley nos proporciona, porque hay que ser muy claros que la ley sí nos proporciona herramientas para lograr el objetivo. Los tribunales están facultados para pedir informes a la Secretaría de Hacienda acerca de sus declaraciones fiscales, están facultados para pedir informes a los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria para saber el monto de las cuentas bancarias que tiene la persona, al registro público de la propiedad, para saber si existen coches a su nombre. En fin, existen una serie de herramientas que la ley proporciona y que se pueden manejar en conjunto los abogados con el tribunal para que de forma conjunta se pueda llegar a determinar una cantidad o un porcentaje y entonces exigirle a esa persona el pago pero ya a través de una resolución, de una sentencia, el pago. Y es que Ahora, además aquí tener ya- la conciencia. A ver, un segundito, ¿tú lo demandaste? Sí, él tiene una demanda, pero no está todavía lo de que es la pensión alimenticia definida. ¿Por qué no está definido? Pero debe de haber una muy provisional. importante. Ese es un problema. es- Mira, desde la psicología aquí hay muchos rejuegos. Esto es una ley. O sea, estamos hablando de obligaciones y estamos hablando de leyes establecidas. Nada más. No puede haber la figura de victimario si no existe la figura de víctima, ¿no? Entonces, hay que echar ojo en qué está pasando, qué dinámica hay ahí, qué se está correspondiendo para que el señor pueda pensar que si hoy amanece enojado se va a pasar el alto, ¿no? Y entonces va a venir el policía y le va a decir, fíjense que como hoy amanecí enojado me pasé el alto. Pero sabes que, María, sí sucede. A mí, lo que me llama mucha atención es que ustedes, al principio del programa, el juez nos dijo, llegamos a la ventanilla, llegamos con los papeles y la pensión en ese momento, y después hay todo un proceso. ¿Cuánto tiempo hace que te pusieron una pensión provisional? No, ya dijo que no. No, tiene años esto, más de 10 años así. Más de 10 años. ¿Por qué Depende, pasa muy esto? importante. depende de Hay la que- información que se esté obteniendo del expediente. Exacto. Cuando vienen expedientes, no sé en el caso concreto, en donde no tengo ninguna información, lo primero que mando, aparte de todos los estudios, todas las investigaciones que mencionó el abogado, es un estudio socioeconómico, a ver en dónde vives, cómo te desempeñas, en qué ambiente estás. Porque además los hombres son muy presuntuosos y vanidosos, perdón que vuelva a caer, ¿no? Les gusta gastar mucho en tarjetas de crédito y van a lugares X y Z cuando no quieren dar para sus hijos o para el esposo o la concubina, ¿no? Pero hay que hacer una investigación. Si no tengo ningún elemento, ya me voy al extremo. Yo, juez,
no tengo ningún elemento porque es un individuo que además está viviendo y está comiendo de algo, ¿no? Pero desconozco porque no pude obtener información, establezco salarios mínimos. Es como un volado al aire, perdón. A ver, 15 ahorita- días o 30 días de salario mínimo y Ahorita a ver qué regresamos. sucede, Vamos a ¿no? un corte, en un momentito regresamos. El Código Civil para el Distrito Federal nos dice lo siguiente en el capítulo 2 de los alimentos. Artículo 321. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. Tengo un conocido que está en un proceso de divorcio, están peleando la patria potestad del hijo que tiene 5 años. Él, así como ve su juicio, está pensando que la esposa o bueno, la madre va a ganar la patria potestad, aun cuando el niño refiere maltrato por parte de la familia. Él tiene la idea de que la pensión va a ser más manejada como fondo para ella que para el propio hijo. Yo le preguntaría entonces al juez qué garantías en el proceso, si la madre tiene que presentar comprobantes de gastos, cómo la madre comprueba que realmente ese dinero se está usando para la manutención del hijo. ¿Cómo se determina de una manera más rápida? Obviamente porque pues un proceso de divorcio y de pelea de patria potestad pues debe ser seguramente largo y muy desgastante para el niño. Yo me pregunto si hay algunos métodos o procesos en que puedan esto ser agilizado. Entiendo que de alguna manera se tengan que sacar los recursos para la manutención de un niño, pero pues a mí no me gustaría que se me retirara dinero de mis cuentas solo porque, por ejemplo, mi hermano es un irresponsable. Yo no estoy de acuerdo en que la familia directa tenga que pagar los platos rotos de un familiar irresponsable. Eso lo dicen mucho, están como en desacuerdo en esto de que la familia extendida, o sea, mi hermano es un flojo y no se hace cargo de su familia y ahora me tengo que hacer cargo yo. Aquí es un tema muy, muy importante. La legislación, la operación y el mecanismo en el que trabajan los jueces, las autoridades jurisdiccionales, en este tipo de temas, tienen que poner por sobre todo el interés superior del menor. Y entonces ahí es en donde se encuentra anclada esta situación. Cualquiera podría, como lo decía la señora en la cápsula, pues decir, oye, pues si mi hermano es un irresponsable, ¿por qué yo voy a estar haciéndome cargo de mi sobrino o de mi sobrina? Indudablemente que puede uno pensar que es como exagerado el principio establecido en la ley, pero como lo decíamos hace un momento, que uno de los valores tutelados por esta estructura jurídica es justamente la solidaridad, la posibilidad de proveerle a alguien que no puede proveerse por sus propios medios, la posibilidad de desarrollarse, pues los integrantes de una familia en un momento dado y en determinada proporción, eso lo define ya el juez en específico, la posibilidad de acceder a que sean los ascendientes directos en cualquier grado y los parientes hasta el 4º grado. Entonces es fundamentalmente el tema de proteger el interés superior del menor, que tanto en el Código Civil, en la figura, tiene el principio de prioridad, es decir, los menores llevan prioridad en este caso, como en la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se establece que el derecho fundamental de los menores es prioritario. Entonces es por eso que la figura está establecida. Quiero precisar algo para que no haya un malentendimiento con eso de que caen en cascada. Hay grupos vulnerables, los menores, las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Ellos tienen la presunción de necesitar alimentos. Pero si un mayor de edad, más de 18 años, 20, 22, 25, o un hermano irresponsable va a reclamar alimentos, tiene que demostrar su necesidad. Es correcto. O sea, no se es automáticamente. Yo a mi juez, demuéstrame que lo necesitas. No te lo voy a decretar de inmediato. Ahora bien, respecto de lo que decía la señora, porque manejó muchos conceptos. Aquí en la Ciudad de México el divorcio ya no necesita causales para poder llegar a la disolución.
y está combinando lo que es la patria potestad con la custodia y el divorcio. En un proceso de divorcio no se califica la pérdida de la patria potestad, ni la suspensión ni la terminación. Es un proceso en donde hay una propuesta de convenio. Cuando es unilateral, es una propuesta que yo hago en contra de mi esposa o de mi esposo, y la otra parte, al contestar, si es que contesta, puede hacer otra propuesta. Ese es un tipo de divorcio. El otro divorcio es cuando conjuntamente van ante tribunales y hacen su propuesta, pero no quiere decir que lo que proponen el juez lo tiene que aprobar, ¿eh? Porque muchas veces es que es un acuerdo de voluntades, ya decía ella. Simple y sencillamente a veces es la presión que se ejerce para obtener un resultado y nosotros no podemos permitirlo, porque nosotros suplimos deficiencias, los jueces. Hace rato decía la señora, es que tengo no sé cuántos años reclamando y no me he acercado a tribunales porque creo que mi abogada es la que tiene que hacer seguimiento. No, cada parte tiene que hacer el seguimiento a pesar del abogado, y más aún si están asesorados por DIF o Defensoría Pública, que tienen cientos de miles de asuntos. Les sería imposible llevar el seguimiento en cada juzgado. Y por último, la pérdida de la patria potestad es un procedimiento aparte, independiente, que se lleva en juzgados orales, en donde está su servidor actualmente. Claro. Entonces, y son rápidos, entre comillas, porque se está atendiendo precisamente un impacto emocional de un duelo que están viviendo, de una separación, de violencia, de muchas cosas que en un alto porcentaje todos los días vemos constantemente. Claro, eso es bien importante recalcarlo, ¿no? Que bueno, por supuesto, aquí hay que darle seguimiento. Nosotros, Claro. ya sea hombre o mujer, tienes que darle seguimiento a tu caso y no creer que por arte de magia se va a solucionar, Así ¿no? es. Exacto. Sandy, Aquí, adelante. aquí es muy importante, perdón. Voy a leer una pregunta para que Por supuesto, sumemos Sandy, también perdón. todas las respuestas. Yo creo que Perdón. van sumando y a todos nos va quedando muy claro. Nos dicen en el Facebook, yo tengo mi pensión alimenticia, pero me da miedo ponerme a trabajar porque creo que me puede quitar o quererme dar menos de la pensión. ¿Qué puedo hacer con esto? Y esa es la duda que también permanece en muchas A ver, Luis mujeres. Enrique, adelante, por favor. A ver, Claro. Bueno, un poco el comentario para ir ahorita con la respuesta. Lo que se mencionaba hace un momento sobre este convenio en el que se puede llegar por manifestación de voluntad entre las partes y establecer cuáles son los mecanismos y cuáles son los montos y cuáles son los elementos que va a cubrir. Es muy importante cuando hay una disolución del vínculo o una separación voluntaria y que hay esta disposición solidaria para continuar con el desarrollo de los hijos, que se establezca por escrito, pero lo más importante es que una vez que se haya llegado a esto, se acuda ante el juez para que se convalide esa voluntad, porque si no, es muy difícil hacerla exigible. Es decir, yo ya llegué a un acuerdo con mi cónyuge, que nos vamos a separar, que ella se va a quedar en la casa, que yo le voy a dar tanto para los hijos, etcétera, hasta tal edad o hasta tal circunstancia, y lo podemos dejar en un documento asesorados por un abogado. Pero es muy importante que se convalide ante una autoridad jurisdiccional, porque esto lo que va a permitir es que cuando el señor amanezca enojado y entonces hoy no voy a dar lo de la pensión, la señora tenga mecanismos para hacerlo exigible. Claro. Entonces, eso es ahí o sea, muy yo, importante. pero Antes ¿después de yo- cuánto tiempo yo puedo acudir a exigir algo? O sea, ¿cuántos meses después? Inmediatamente. Inmediato. Inmediatamente. Si un mes no ha De pasado Inmediatamente, Claro. sí. Los Si días hoy van tenía todos que los haber, días. Por No, ya lo sé, si el pero- compromiso Esta era parte es entregar fundamental. el monto hoy, mañana voy porque no Sí, me lo dio. porque, por ejemplo, ese es otro de los mitos. También en las redes nos los están diciendo. Dicen, no, es que a mí me dijo mi tía, mi primo, mi amiga, ya saben, que hasta los 3 meses. No, es en cualquier. Esta es una deuda que técnicamente no prescribe. Se puede solicitar, se puede requerir el pago de la pensión alimenticia en cualquier momento, sin necesidad de que exista un plazo para exigirlo, más o menos. No, es en el momento en el cual la persona que debe proporcionar alimentos deje de pagar. En ese momento la persona puede acudir a un tribunal y exigir el pago de Ahora, la pensión. eso sería retroactivo. Dependiendo del caso, aquí hay que aclarar un punto importante. En materia, en derecho en general, pero específicamente en materia familiar, 2 más 2 no siempre son 4. ¿Sí? Cada caso en particular, o cada caso es un caso totalmente distinto que tiene ciertas circunstancias que lo vuelven diferente a todos. Pero entonces, ¿cómo poner las mismas reglas para todos? Es que en el Código Civil
que es la ley que regula Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, lo que establece son ciertas reglas generales que precisamente el abogado que representa a las partes tiene que proporcionarle al juez, en este caso al tribunal, todos esos hechos o esas circunstancias de facto para poderle decir al tribunal, oye, esta es la situación concreta. Y entonces el juez, en este caso el tribunal, a través de pruebas que se desahogan durante el procedimiento, podrá llegar al final, al momento de dictar una sentencia, podrá tener todo el panorama completo, toda la novela completa, y entonces con base en eso podrá aterrizar esas normas generales al caso concreto. A ver, vamos a escuchar este caso a continuación, por favor. Susana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cuál es tu caso? Bueno, el caso es que yo tengo la custodia de nuestra hija de 5 años desde enero y el señor no ha dado pensión, se burló de mí, dijo que él declaró pues que no tiene nada a su nombre, lo cual es cierto, se quedó con nuestro taller. Mi abogado lo último que hizo, porque tenía para pagarlo, ahora ya no, fue decirme que existía la posibilidad de embargo. Sin embargo, pues tenemos una pensión provisional de 600 pesos, entonces por más que hago multiplicaciones, ¿qué le pueden embargar de 3,000 pesos, 4,000 pesos? ¿Una tele? No entiendo ese proceso. Y es lo que voy a hacer ahora. ¿Qué seguiría? Dado que el señor pues no ha pagado desde enero la pensión de nuestra hija y dice que no trabaja. Y no hay forma de que... No, yo ahora no sé a qué se dedica realmente, siempre se dedicó a cualquier cosa, por aquí, por allá, y entonces pues nuestra hija pues tiene necesidades, sin embargo no las puedo comprobar ahora porque no las puedo pagar yo sola. A ver, ¿qué hacer en estos...? Aquí es muy importante un poco fortaleciendo también lo que decía hace un momento Teófilo. Seguramente esta pensión provisional se tuvo que establecer a partir de un volado en salarios mínimos, es decir, 600 pesos o una situación específica, ¿no? Entonces ahora la responsabilidad, no la responsabilidad, sino la situación con los abogados que representan a la señora es, primero, establecer los mecanismos ante el juez para localizar a la persona y establecer cuáles son sus ingresos medios, cuál es la situación económica en la que viven. Se tiene que acreditar de alguna manera por parte del demandante, decir, a ver, mi hija estaba en una escuela tal, etcétera. Todo eso es siempre muy conveniente mantener documentación que permita acreditar esa situación, para que esos sean los elementos con los que el juez vaya haciendo sus valoraciones para ir definiendo y modificando esta condición. Es definitivamente sí complicado, y hace un momento en un corte platicábamos con María de la importancia en que muchas mujeres que se encuentran en esta situación, por supuesto, digo, es natural, primeramente acuden con un abogado para que les ayude, les asesore, la represente y puedan ir desahogando su procedimiento en el juzgado. Pero creo que a partir de lo que nos comentaba María hace un poco sobre el hecho de sentirse víctimas y si no hay víctima, entonces no hay victimario, es muy importante, creo, que además de la asesoría jurídica puedan las mujeres o las personas que están en esta condición acudir a apoyo psicológico, apoyo multidisciplinario, porque esto les va a dar una condición de, vamos a decir, empoderarse para poder enfrentar el conflicto. Y además, aquí yo quiero, perdón que los interrumpa tantito, pero me voy a poner del lado de Susana, porque varias veces les dijo, yo ya no tengo dinero. No tengo dinero. Entonces, de repente, proponerle a Susana que tome terapia, proponerle a Susana que contrate un abogado, pues es exactamente proponerle lo que no puede hacer. Claro. Entonces, yo quisiera saber, en el caso de Susana y miles de mujeres que están allá afuera, y en el mismo caso de Susana, el gobierno, ¿qué les ofrece? Mira, Cristina. O sea, hay abogados que trabajan de manera gratuita o con montos muy pequeños. También psicólogos. ¿Cuál es la esperanza para una mujer como Susana? Claro. O sea, no me parece correcto decir esa es una gran esperanza. El DIF, la Defensoría Pública. Por supuesto. De hecho, yo creo que no debió haber ni haber a un abogado particular. Hay despachos que tienen lo que se denomina abogados pro bono, que dan un servicio social, también, que no cobran. Hay psicólogos. ¿En dónde? Claro. ¿En dónde los abogados pro bono?
Hay que buscar los corporativos. Yo lo que puedo decirle que acuda al DIF o a la Defensoría Pública o que le pida al juez en un escrito, estoy demandando alimentos, carezco de ingresos, por eso estoy demandando alimentos, no solo a mi favor, sino de mi menor hija, autoriza un defensor público. El juez va a autorizarle un defensor público que va a hacer su seguimiento. Segundo punto, si ya hay una resolución en una medida provisional y se desconoce, voy al extremo otra vez, no tengo medios para demostrar, ni el juez ha obtenido ninguna información, es el momento de sacar unas copias que son exentas de pagos cuando es la Defensoría Pública o DIF cuando asesora, y demandar a los padres del señor, o demandar a los hermanos después del señor. Y sin ningún perdón ni atrevimiento. Ahorita quiero que Susana nos diga por qué levanta las cejas, pero Luis Enrique, necesito que tomes la palabra porque están hablando del DIF todo el tiempo. Es correcto. Aquí Por quisiera matizar ahí un tema. Lo dijo muy bien el juez Teófilo. El DIF en esta materia, el DIF nacional asesora, no representa, porque el DIF nacional tiene a su cargo, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en la ley a los niños, niñas y adolescentes. A ver, a mí me sirve que me asesores. ¿Hasta dónde me asesoras? ¿O a dónde te derivo? A ayudar a canalizar, es correcto. Sí, el DIF local, en este caso en el Distrito Federal, o los DIF estatales en las entidades de la República, dentro de sus funciones sí está la posibilidad de representar a mujeres en relación con sus hijos para representarlos en el juzgado, ¿sí me explico? O sea, que ella puede ir al DIF y exigir que alguien la represente. No tanto exigir, tiene que solicitar el servicio, se hace un trabajo de trabajo social para establecer cuáles son los mecanismos, hasta dónde puede el DIF suplir esta situación, y lo hará. Y en todo caso también existe la posibilidad de la Defensoría Pública, en donde hay siempre, en cuanto la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que cuando cualquier autoridad conoce de una vulneración de derechos en contra de niñas, niños y adolescentes, la autoridad que sea tiene que intervenir, tiene que tomar una decisión. Entonces, para el caso de que sea el DIF, un DIF local, por ejemplo, podrá, dependiendo de sus estudios socioeconómicos, representar a una señora, a su familia. Si no, tiene obligación de notificar a la Defensoría de Oficio para solicitar la intervención del abogado y de los trabajos en materia multidisciplinaria para que sean representados los derechos de los niños. Pero incluso, perdón, eso es bien importante. Vamos a un corte, nuevamente regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos. El Código Civil para el Distrito Federal nos dice lo siguiente en el capítulo 2 de los alimentos. Artículo 309. Aquella persona que incumpla con lo señalado por un periodo de 90 días se constituirá en deudor alimentario moroso. El juez de lo familiar ordenará al registro civil su inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, proporcionando al registro los datos de identificación del deudor alimentario. Seguimos completamente en vivo en Diálogos en Confianza. Gracias a todos los que nos están llamando y nos están compartiendo sus dudas. Aquí las estamos atendiendo y lo invito a que mañana no se pierda el programa. El tema va a ser el dolor. El título es Un gran maestro, el dolor. Y es que muchas veces perdemos la oportunidad de aprender del dolor. Y también educamos, pienso yo, a través de todos los testimonios que tenemos aquí y en lo personal, que estamos constantemente evitando el dolor a nuestros hijos. Es natural que los queramos proteger, pero muchas veces va a llegar a nuestra vida, se va a presentar y es importante también que les enseñemos, que aprendamos las herramientas a resignificar este dolor, a aprender de él, porque puede ser un gran maestro y la manera en que podamos enfrentarnos al dolor no necesariamente va a ser ignorándolo, sino atender aquello que nos está queriendo decir. Lo invito a que mañana no se pierda este programa y nos comparta usted de qué manera ha aprendido del dolor. Aquí vamos a estar escuchando y atendiendo sus testimonios. Continuamos con el tema del día de hoy. Vamos a ver primero el resumen de lo que ya se ha dicho y después vamos a escuchar las dudas que tiene un joven. La pensión alimenticia es un derecho. Hay que empezar definiendo que es un derecho que deriva de la ley. Está basado principalmente en esos principios de solidaridad y ayuda mutua que existe entre la familia. El concepto de alimentos jurídicamente es muy amplio.
La amplitud radica en que tengo que cubrir todas tus necesidades. La problemática no viene en el concepto, viene en todo lo que acontece dentro de cada procedimiento, en la problemática de cada tipo de relación familiar. La gente está muy desinformada, tienen temores como que te voy a quitar los niños o te voy a esconder a mi padre. Entonces, no se acercan a las autoridades. La primera concepción que tenemos de los alimentos es esta obligación de los padres de cubrir estas necesidades básicas a los hijos. Que hay 3 elementos básicos para que se integre la posibilidad de definir una pensión alimenticia. Entonces, el primero de los elementos es acreditar la necesidad. Debe haber un vínculo familiar, es otro de los elementos. Y el tercero de los elementos es que esté definido en el esquema jurisdiccional. La mujer, que es normalmente la que se queda con los hijos, entiende que la pensión alimenticia pues es como al antojo de la otra persona, ¿no? Del ex esposo, del padre. La madre que reclama alimentos para sus hijos, o el adulto mayor que le reclama alimentos a sus hijos, o el discapacitado que reclama alimentos a quien tenga que pagarle alimentos, no tiene que demostrar que necesita alimentos. La propia ley así lo establece. El procedimiento es muy rápido. La cuestión es la desinformación, la falta de cultura y los temores que existen. Claro. La pensión alimenticia, cuando se fija o se determina con base en un principio que se llama principio de proporcionalidad. Se tiene que tomar en cuenta 2 factores importantes: la necesidad del que los recibe, pero también del otro lado la posibilidad del que los da. Yo quisiera saber qué es la pensión alimenticia y para quién va dirigida, para los padres o para los hijos. ¿Por qué en la pensión alimenticia benefician más a la figura materna? Hay mujeres que no están al tanto de sus hijos, tal vez que el padre podría hacer mejor un rol. ¿Cuánto sería un buen porcentaje? Algo justo, proporcional para que le alcance los gastos y bueno, para que al padre también le sobre dinero para lo suyo, no quitarle todo, ¿no? Ahí estábamos escuchando las dudas de este joven y Jimena Fernández nos escribe en Face y nos dice que no está de acuerdo de cómo se está manejando el programa. Lo veo tendencioso hacia la mujer y qué pasa con los hombres en cuanto a su ejercicio de paternidad controlada por los padres. ¿Por qué no tocan el tema del otro lado de la moneda? Nos dicen, Cris. Así que claro, bueno, vamos a escuchar también a los hombres. Claro, por supuesto que vamos a escuchar a los hombres y un poco lo que estábamos comentando aquí con César es que, bueno, sí, históricamente hablando, ha habido mucha desigualdad en cuanto a género en función a las mujeres, pero por supuesto que también ahora los hombres se están parando de una manera diferente y también por supuesto que hay que escucharlos porque hay muchas injusticias para los hombres también. César, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días a todos. Desde hacia grosso modo, desde hace... Bueno, yo tuve a mis hijos viviendo conmigo 2 años. Al año y medio, después de que se separaron después ustedes. de la separación. ¿Por qué se fueron a vivir contigo? Porque la señora padece un trastorno bipolar maníaco psicótico, que bueno, para quienes sabemos de esto, la señora cuando entra en crisis es demasiado peligrosa y agresiva. Y entonces, ¿a ti quién te asignó que se fueran contigo? Nadie, fue un común acuerdo que yo tuve con la abuela de los niños, la madre de mis hijos, porque inclusive hasta la abuela se fue a vivir conmigo un tiempo por miedo a las reacciones que tiene la hija, tan violentas. A pesar de todo esto, la juez 17º me decretó una pensión alimenticia del 40%, siendo que los niños todavía vivían conmigo. Así los tuve que mantener durante 6 meses. Yo metí mi reconvencional demostrando que los niños estaban viviendo conmigo, cosa que le pasó de noche a la juez. El 5 de diciembre del año pasado, la juez me cita en tribunales, junto con mis 2 menores hijos, únicamente para quitármelos. Los niños salieron llorando con la juez porque no se querían ir con la mamá, salieron llorando. Al Ministerio Público le pasó de noche, lo mismo que al DIF, porque mis hijos, ahí todavía en tribunales, me estaban diciendo que habían sido presionados, que la juez les estaba diciendo que le tenían que dar una oportunidad a su mamá. Ok, y tú, ahorita, ¿cuál es la situación legal? Pues mire, yo ya la verdad me siento muy discriminado y harto por toda esta situación. Yo llegué a un acuerdo con la mamá de mis hijos, una reducción de pensión, y ahora resulta ser que ya firmado el convenio, estando en el tribunal, los 2 de acuerdo, la juez no quiere aceptar el convenio. A ver, ¿esto es posible, señor juez?
No es posible como lo está planteando. No es posible, pues habría que revisar el expediente. Sin lugar a duda, de acuerdo al comentario que hizo la persona que lo mandó, sí hay una equidad en cuanto al trato que se le debe dar al hombre y a la mujer, en cuanto a la custodia de los hijos. Ya la Corte lo resolvió. Si bien es cierto, hay un artículo que dice que los menores de 12 años, salvo violencia, te tienen que quedar con la madre, es un artículo que ya está determinado como inconstitucional. Entonces, en el caso que explica el señor como lo está explicando, porque estamos escuchando nada más a una de las partes, es razonable que le deberán de haber dejado en la custodia. Es razonable que si yo como juzgador, que de inmediato, como lo dije en un principio, viene una señora reclamando alimentos para sus hijos y decreto de inmediato una pensión alimenticia provisional y empiezo a realizar el descuento, pero cuando se le emplaza al señor, viene y me dice, oye juez, yo tengo a mis hijos, dime qué día los traigo para que te percates que ellos están yo no te lo tengo que decir, que vengan ellos y te digan desde cuándo están conmigo. Y vienen los niños, si bien es cierto, hay un artículo en la ley que dice que se tienen que ir por otro procedimiento, yo no puedo atentar contra el interés de los menores, que es primordial. Y si los niños vienen y me dicen, es que estoy con mi papá porque es el que me lleva a la escuela, me da a desayunar, vamos al parque, nos lleva al cine, a mi mamá la veo a lo mejor cada 15 días o cada mes porque no tengo conocimiento, en ese momento yo tengo que levantar la medida provisional para efectos y decretar una medida provisional en favor del padre y de sus hijos porque la señora no tiene a los hijos. A ver, ¿qué Entonces, pasa, ¿qué pasa si la juez no lo hizo? Bueno, para eso hay recursos. ¿Qué recurso tiene él? Que en ese tipo de resoluciones que se afectan el interés de los menores, no nos vayamos a una apelación. La apelación que la conoce la sala superior, se vaya a un amparo. En un amparo, como están involucrados menores, las suspensiones son inmediatas. Cuando le citan, según escuché, para que presente a los niños, yo no sé quién lo esté asesorando, cómo lo estén asesorando, pero a final de cuentas habría que ver el motivo por el cual se le citó, porque ya deberá haber habido una orden para entrega de menores. Claro, eso no quiere decir que el juez no pueda ordenarlo de inmediato, pero vuelvo a lo mismo. No estamos escuchando a la otra parte, no estamos revisando el expediente, pero como lo está planteando, se nota como irregular. Pero hay que seguir luchando. Si yo, padre, tengo la razón, yo, hombre, tengo relación, tengo que seguir luchando por mis hijos, porque si la señora tiene ese trastorno bipolar, psicótico, por supuesto, o sea, se ella así muy grave, pero me tengo que hacer de elementos con médicos especializados que el propio tribunal ordena para que te hagan un estudio, porque a lo mejor él me está mintiendo con el propósito de quedarme yo con los hijos. Pero además no solo me tiene que decir si tiene eso, si hay un tratamiento que la señora puede estar en un equilibrio emocional que pueda tener a sus hijos. Claro. O sea, hay que ir mucho más allá. Mucho ¿no? más allá. Pero como lo está planteando, pues se observa que hay una situación un poquito anómala. Yo le invito a que haga un planteamiento de cambio de custodia de inmediato. No entiendo el por qué, si ya llegaron a un acuerdo en cuanto a una pensión para una reducción, no se apruebe, salvo que sea en perjuicio de los niños, ¿no? Si usted estaba dando 5 pesos y ahora van a quedar 2 pesos, dices, no es posible, ¿no? Entonces eso también lo califica el juzgador porque suple deficiencias. Nosotros tenemos que actuar oficiosamente, más allá de lo que usted me pida o me pida la señora. Si yo veo que usted o ella no son personas capaces de atender a sus propios hijos, busco familiares alternos o los institucionalizo. Pero es todo un caso que habría que revisar en forma muy específica, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Vamos a ver el siguiente material, por favor. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo siguiente? A ver, hombre, espérate a que los hijos cumplan 18 años y les dejas de dar pensión. ¿Le voy a estar dando la mitad de mi sueldo aunque me reduzcan el salario? Entre más chicos los niños, más debes de pagar de pensión alimenticia. El monto a pagar por concepto de pensión alimenticia es variable, es decir, no siempre es la misma cantidad. ¿Quieres saber los criterios que la pueden modificar? Bueno, qué importante escuchar todo esto. Y bueno, por acá tenemos a Amara. Cristina, nada más un momento. Van a necesitar otro programa, ¿eh? Es mucha información. Son muchas preguntas. Cada caso es diferente. Se van a necesitar de veras otro o 2 o 3 programas más porque es dudas, interrogantes, cuestionamientos de casos personales particulares y cada uno es diferente. Nada más sí, bueno,
Sí, Teófilo, ya te está escuchando la producción, ya me están diciendo Nos lo que van a autorizar. están escuchando tu petición. Te vamos a contratar permanente aquí. Nosotros Que eres el productor del programa de ahora en adelante. Vamos a tratar de responder. Yo entiendo la desesperación de ustedes. Igual está la gente afuera, igual están en las redes, igual aquí. Sí es cierto, cada caso es único, pero bueno, pues eso es lo que nos ha pedido el público, tratar de responder lo más posible sus dudas, ¿no? Y sus preguntas. Claro. Aquí está con nosotros Amara. Amara, adelante. Hola, muy buenos días. Yo soy madre de 2 niños, uno de 5 y uno de 4. Hace 2 años y medio me separé por miedo, por tratar yo de solucionar y llegar a un acuerdo familiar viví en concubinato y apenas en enero inicié ya el proceso y en febrero acudí a la Defensoría justamente y es la fecha que apenas el 16 de mayo se le notificó y al día de ayer justamente fui y me indican que ya se le notificó y que dijo que ahí no vivía y bueno, por la descripción y por lo que anotó el actuario, bueno, fue su mamá quien dijo que ya no estaba ahí. Yo estuve de enero como 2 meses más o menos ya sin relación con él porque existía violencia en varios aspectos y estuve asesorada por medio de la UAVIF y fue más rápido el seguro de la UAVIF que me dieron por violencia que una pensión provisional y a la fecha yo lo he tenido que sobrellevar, se ha llevado a los niños fines de semana, pero pues hay como detalles que a mí no me parecen y me ha dado en especie porque dice que el dinero yo me lo voy a gastar y que es para mí. Ha estado pagando la renta justamente el jueves que yo venía a tribunales porque para esto el expediente se desapareció y tuve que ir directamente con el maestro Galino, el jefe de la Defensoría, para ver, qué estaba pasando y justamente ayer fui y ya ayer apareció. Entonces, con el actuario no pudimos hablar, estuvimos esperando 1 hora junto con el licenciado Barrera, me hizo favor un asistente de la jefatura. Y justamente apareció ya el expediente, pero bueno, yo llevo 4 meses que he tenido que estar pues viendo la manera porque pues los niños comen diario, ¿no? Y son pequeños y van diario a la escuela. Van en un horario en la escuela en la que yo estuve becada de gobierno y estuve 1 mes en una beca del gobierno, me apoyaron, estuve trabajando en este aspecto apenas me pagaron, pero bueno, no es suficiente, me lleva comida realmente que no los alimenta, hay ciertas como cuestiones que por eso yo inicié un proceso y a mí me dio el abogado de oficio, vino por medio de la Procuraduría, me lo dieron de inmediato, pero eso fue en febrero, luego no sé por qué cuestiones, porque nunca me las explicaron, hubo un cambio de abogado, cuando fue el cambio, vi el expediente, la abogada, la licenciada Verónica, igual me dijo, no hay las tienes todas las de perder, dice, mejor no hagas nada, y le digo, bueno, y sigo viviendo esta situación de violencia que he vivido desde hace 2 años y medio que me separé, y pues por eso me separé, ¿no? Claro. Y a ver, finalmente no ha habido como una respuesta. No ha habido como una respuesta. Yo quiero señalar justamente en lo que ella acaba de comentar. Tiende la sociedad a idealizar el divorcio. Las parejas piensan inocentemente que, bueno, pues una vez que se divorcian todos los problemas quedan resueltos y no es así, especialmente, desde luego, pues cuando existen hijos. O sea, tú te divorciaste de la misma persona, de esa persona con la que viviste, ¿no? Decía la otra persona por allá, pues ahora no sé dónde trabaja porque siempre trabajó por ahí, por allá. A eso te vas a enfrentar. O sea, después del divorcio viene la prolongación del mismo problema, pero además aumentado, ¿no? Porque al irresponsable o al violento, ahora hay que lidiarlo desde fuera de casa. Ni siquiera se puede tener la oportunidad de ese pequeño control que se tiene bajo el mismo techo. Entonces, también la invitación es a esto, ¿no? A poner en contexto de quién te vas a divorciar, porque de esa persona, con esa persona vas a estar batallando después del divorcio y esa es la persona que es padre de tus hijos o madre de tus hijos. A ver, ¿cuándo se vuelve esto penal? Bueno, esa es una situación importante que hay que señalar. Existe dentro de nuestra legislación, específicamente la legislación penal, un delito que está tipificado en caso que la persona que está obligada a dar alimentos no los dé, incumpla con esa obligación. En el caso concreto, cuando existe, por ejemplo, una resolución de un juez familiar en donde le ordenan a una persona pagar
cierta cantidad de dinero o cierto porcentaje por concepto de pensión alimenticia. Y esta persona, sin una causa razonable o justa, se abstiene de cumplir con esa obligación, entonces podemos llevar a cabo una denuncia ante un ministerio público para que entonces en la vía penal ya nos salimos de la vía familiar y pasamos a una vía penal para que entonces si efectivamente esta persona incumplió con su obligación de mutuo propio, es decir, porque quiso, por sus pantalones, no paga, entonces se puede llegar a dictar, llevar todo un procedimiento, incluso llegar a la privación de la libertad de esa persona, que si no mal recuerdo... Ahí nos quedamos tantito porque vamos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Ir por los niños a la escuela, preparar las comidas para la familia, estar al pendiente de su crecimiento, hacer la limpieza, en fin, que el trabajo del cuidado de los hijos y la familia es un trabajo del cual se habla mucho, pero no se reconoce ni se retribuye. Sin embargo, esto no quiere decir que la persona que se dedicó al cuidado exclusivo de los hijos no deba recibir pago de pensión para alimentos. ¿En qué casos la madre o el padre tiene derecho a pedir pensión alimenticia? Continuamos y les pido especial atención en esta sección del programa, en este servicio que hacemos todos los martes para que las personas que están desaparecidas regresen a sus hogares, regresen con sus seres queridos. Por favor, si tiene alguna información que pueda proporcionar, y aportar, no duden en comunicarse a los teléfonos que van a estar apareciendo en sus pantallas. Vamos con la primera imagen, que es la de Alexa Noemí Nemopuceno Serrano. Ella se perdió en Prolongación Galeana, Manciana 352, lote 9, en el pueblo de San Martín Tepetlixcapan, ahora sí me la pusieron difícil, Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Esto el 6 de febrero del 2017. La siguiente fotografía es la de Justino Patricio Ruiz Pisil, quien se extravió en la unidad habitacional Cebadales, segunda sección, en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Justino está extraviado desde el 13 de diciembre del 2016. Una siguiente imagen es la de Victoria Guadalupe Soriano Hernández, quien se extravió en Avenida Ángel Albino Corcio, número 3219A, en la colonia Belisario Domínguez de la delegación Gustavo Amadero. El 30 de agosto del 2016 fue la última vez que se vio o que estaba con su familia Victoria Guadalupe. La última imagen que le vamos a mostrar es la de Gamaliel Buenrostro Delgadillo, quien se extravió en la unidad habitacional Las Adelas, en el lote 84, el edificio C2, en la colonia San Pablo de las Salinas del municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Él está extraviado desde el 13 de septiembre del 2016. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a continuar nosotros con más dudas sobre la pensión alimenticia. Vamos primero a ver unas dudas precisamente que nos plantea una mamá de 3 niños. Tengo 30 años, tengo 3 hijos, me encuentro en el proceso de demanda de pensión alimenticia, el cual no me fue muy favorecida, ya que yo esperaba que me aumentaran esa pensión, que actualmente es de 715 pesos. Pero no pude comprobar cuánto ganaba mi ex esposo. Él no tiene un trabajo fijo, no tiene seguro social y por ese motivo no pude comprobar el ingreso. Actualmente el que me está depositando es el patrón, pero me dijeron que en caso de que se llegue a salir del trabajo, yo tengo que estarlo siguiendo y ver en qué otro trabajo se mete. No sé hasta cuándo dure ese de empleo, porque no es un empleo formal. Como ya ande con otra persona, realmente no sé y no tengo comunicación con él. La duda que tengo es qué debo de hacer en caso de que ya no me quieran depositar en dado momento, si se cambia de trabajo, para yo poder continuar con la pensión. A mí me da 715 pesos, pero él gana 1,500 pesos, pero su patrón es el que mintió en cuanto al salario. Dijo que ganaba 1,300 y es lo que el 55% es el que mandó el juez que me dieran. A veces no me alcanza porque son 3 niños y el más pequeño tiene 1 año y él usa pañales. El más grande ya va a entrar a la secundaria. ¿Cómo puedo hacer para que me dé más dinero en la pensión alimenticia, para que me pueda apoyar un poco más
en cuanto a los gastos del niño. Estoy casada por bienes mancomunados y a la fecha no me he divorciado. Ahí estábamos escuchando pues toda esta duda con 3 hijos. Un aspecto importante que ahorita podemos retomar es el de la responsabilidad. ¿Qué sucede cuando yo tengo el miedo de que el otro no se va a estar haciendo responsable o yo misma no me puedo hacer o no entiendo cómo hacerme responsable de una situación así? Es un tema bien amplio también, María, desde el aspecto de la responsabilidad. Les voy a leer rapidísimo unas llamadas para precisar lo que estoy tratando de decir con estos casos. Un anónimo nos dice: mi hijo se está separando, su hija mayor ya va a cumplir 18 años, no estudia, no trabaja. Mi hijo fue engañado, por eso se separó. Y él registró a la niña a los 15 días de nacida. Al año la mamá le dijo que no era su hija y él ya la quiere como si fuera suya. La pregunta es si mi hijo tiene que dar pensión, a pesar de que ya casi pasaron 18 años y no es su hija sanguínea. Es un tema muy amplio, pero yo estaba hablando precisamente del tema de la responsabilidad. A ver, esa que nos lo respondan, Sammy. Ajá. Bueno, en tratándose de mayores de edad también hay muchos mitos. De entrada, la ley establece que la pensión alimenticia hacia los hijos se tiene que dar hasta que los niños cumplan 18 años. Sin embargo, la Suprema Corte ya ha establecido que la pensión alimenticia va a durar, aun cuando los hijos cumplan 18 años, va a durar siempre y cuando el menor, que ya es mayor, siga estudiando y la edad sea congruente con el año escolar que está cursando. Es decir, alguien de 19 años estará terminando a lo mejor preparatoria, iniciando la universidad. En este caso, aun cuando yo ya cumplí 18 años y ya por eso soy mayor de edad, si sigo estudiando y mi año es congruente con mi edad, sigo teniendo derecho, y mis padres, en su caso, obligación a darme pensión alimenticia, aun cuando yo cumpla 18 años. Esto hasta que termine la educación universitaria y me titule, en este caso, como se dice coloquialmente. Valer por mí mismo. Sí, exactamente, hasta que yo me pueda valer por mí mismo. Ahora, si el mayor de edad cumple... valer por sí mismo, no hasta los 50 Ah, no, sí, sí, no, bueno. Claro, no, hasta que cumpla, hasta que se titule, ¿no? Incluso la ley establece que en el momento de proveerle la posibilidad de un oficio, una profesión, una manera de vivir. Ahora, un poco sobre la pregunta en términos de que él registró, la persona que llama, registró a la niña como suya y luego ahora la mamá le dice que realmente no es su hija biológica. Jurídicamente, la niña es su hija. Entonces, no hay vuelta hasta que se ahora pudiera ella demostrar lo dice contrario. que tiene 18 años la niña. Ahora ya pasaron 18 años. Pero entonces entra... sí, exactamente. Claro. Aquí, ahora, si ellos tienen, por ejemplo, 27 años... y siguen estudiando una carrera, ahí ya no aplica. Es que habrá que ver el caso concreto, porque ya también hay algunas tesis de la Suprema Corte que establece, por eso cada caso es especial, pero hay algunas tesis que dicen, bueno, que si el mayor de edad dejó sus estudios, pero en el tiempo los vuelve a retomar con ese ánimo de efectivamente terminarlos y darlos por concluidos, habrá la posibilidad que esa persona exija alimentos dentro de determinada... Este caso en particular lo tenemos aquí, quiero que las escuchen, por favor, claro. Porque aquí tenemos con nosotros a María y a Vianey. A ver, María, cuéntanos, ¿qué está pasando con ustedes? Buenos días. Bueno, mira, yo me divorcié hace 14 años, dio pensión el primer mes y medio y después se desentendió, después apoyó un poco con las colegiaturas de la escuela. Nos cambiamos de ciudad porque pues él no apoyaba para nada. Yo tengo ahorita pues toda la documentación que se requiere, solamente que vengo por el cómo, ¿no? ¿Cómo le hago? Porque él está en otra ciudad. Entonces, algunos abogados que he consultado no atienden en otras ciudades o no sé, ¿no? Entonces, se me dificulta. ¿Tú estás aquí? Yo estoy ¿dónde aquí está? En Guadalajara. En Guadalajara. Entonces, aquí lo llamativo es que todo el tiempo pues él ha chantajeado, se hace el enfermo, o sea, pone pretextos de todo. Al principio él se salió del trabajo en el que estaba para evitar dar, precisamente. Le vino alguna crisis económica, pero yo sé que ahorita él se ha recuperado. Y pues bueno, mi hija está estudiando,
Y no obvio tiene pensión. No. A ver, Vianey, tú me estabas comentando, toma el micrófono, por favor, y me estabas comentando que inclusive a tus medios hermanos sí les da. O sea, él se volvió a casar y adoptó, o sea, por así decirlo, la hija de la esposa. Es 8 meses mayor que yo y le dio el apellido y pues obviamente vive con él. Y también tengo 2 hermanos menores de ese matrimonio. Obviamente ellos los mantiene, viven en esos 3 hijos con él y pues yo no recibo nada y pues incluso una hija que no es su hija pues recibe más que yo, ¿no? A ver, ¿qué pueden hacer? ¿Tiene conocimiento de dónde trabaja él allá en Guadalajara? Sí, tiene un taller, bueno, sé la dirección, aunque no sé exactamente qué es, ¿no? O sea, pero tiene una flotilla de camionetas y gente que le trabaja, entonces yo pienso que pues tiene Entonces está dado de ingreso. alta en Hacienda. Está dado de alta en Hacienda, si tiene una Yo creo flotilla que de sí, seguramente. Tiene cuentas sí. bancarias, seguramente también. Tienes que demandar alimentos, pedir que se giren esos oficios que decía el abogado hace rato, a la Comisión Nacional Bancaria, a la Secretaría de Hacienda o Sistema de Administración Tributaria. De aquí se va a ordenar un exhorto al juez competente de Guadalajara que hay que llevar, ¿no? O pedir que por conducto de presidencia del tribunal lo remitan, pero siempre es mejor hacer el seguimiento, porque luego llega el exhorto allá y no se lleva a cabo como debe de llevarse. Pero bueno, suponiendo que las condiciones económicas no lo permiten, el exhorto se va allá, lo canalizan a un juez de Guadalajara, el juez ya lleva los ordenamientos, hay que ser muy cuidadosos que lo que ordene el juez esté completo y venga en el exhorto para que se pueda diligenciar adecuadamente, para que lo notifiquen y en su momento ya se tenga toda la instrumentación y lo obliguen a pagar pensión alimenticia. Y a ver, ahora sí que justamente pero es válido. O sea, lo que yo les pregunto es cómo, o sea, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar viviendo aquí en el Distrito Federal para poder acceder a todo esto que me está Vianey, ya eres mayor de edad. Ya. Tú tienes que demandar. Así es. Exacto. No tu mamá. Tú tienes que demandar a tu papá, exhibes tu acta de nacimiento, una constancia de estudios que tienes actualmente y le dices al juez, requiero de alimentos para continuar con mis estudios, mis alimentos, mi casa, todo. Ahora, justo aprovechando este caso, nos están preguntando también mucho en redes lo de la actividad, ¿no? ¿Se llama? La retroactividad. Lo retroactivo. O Es sea, válido por determinado tiempo, pero si 15 años después vengo y reclamo alimentos, hay la presunción de que viviste 15 años, ¿no? O sea, no puedo decirte meses en específico. A diferencia de un reconocimiento de paternidad, cuando reclama una mamá y el niño o la niña tienen 14, 13 o 12 años, la Corte ha definido que si él tenía pleno conocimiento desde el embarazo o desde la fecha en que se haya sabido de esta situación, a partir de ese momento hacia adelante tiene que cubrir. Entonces ya se hace toda una plantilla, se hace una calificación y se determina la cantidad. entonces otra vez volvemos a cada caso específico. Totalmente. Y aquí nada más, perdón, respondiendo exactamente la pregunta, ¿qué tienen que hacer? Tienen 2 caminos. Uno, acudir a la ventanilla del Tribunal Superior de Justicia en materia familiar que está en Avenida Juárez, primer piso, entrando luego las escaleras, ahí hay una ventanilla, ahí pueden acudir con esos documentos que su señoría estableció y ahí los canalizan con un juez. La otra es acudir con un abogado, obviamente, o incluso si no, a lo mejor no tienen para cubrir los honorarios de un abogado, acudir a la barra mexicana de abogados, algún colegio de abogados que los canalizan con abogados pro bono, a alguna escuela de derecho, que generalmente todas las escuelas y facultades de derecho tienen un bufete gratuito. Ese es el primer paso. El primer paso, tienen que acudir para que un tribunal reciba su caso y en ese caso te apoye a reclamar los alimentos a los cuales tienes derecho. ¿Cuánto más o menos le puede llevar el proceso? Es que no hay un tiempo específico. Vaya, de que se presenta la demanda, en este caso, a que el juez la admite, señala a lo mejor una pensión alimenticia provisional, se gira el exhorto. El exhorto es un apoyo que pide el juez del Distrito Federal al juez de Guadalajara para que el juez de Guadalajara lleve a cabo las gestiones y pueda a lo mejor cobrarle esa pensión alimenticia provisional que se señaló. Ok. Un mes, mes y medio, 2 meses, dependiendo también el trámite y que se le dé dentro del propio juzgado a ese asunto en particular. Pero Sandy, un adelante. comentario rápido. Sí. Los oficios a Comisión Nacional Bancaria y Sistema de Administración Tributaria se entregan aquí,
Bueno, sí. Y aquí dan la información, y si ahí aparecen cuentas a nombre del señor, se embargan. Se pide la congelación de las mismas, y de ahí el juez ya determina una cantidad que te tendrán que entregar de esas cuentas. O sea, el exhorto es para mandarlo llamar y que me manifieste bajo protesta cuántos ingresos o qué bienes tiene, muchas cosas. Pero si es flotillero, seguro tiene cuentas bancarias, tiene cuentas de departamental, el Liverpool, Palacio de Hierro, Sears. O sea, no es anuncio, pero vuelvo a lo mismo. Se obtiene mucha información y ve uno los gastos de los estados de cuenta y dice uno, este señor tiene un gasto mensual de tal cantidad, por supuesto que tiene la capacidad. Claro, pero hay que buscar. Vamos a ver, sí, adelante. Vamos a ver la siguiente información y ahorita les tengo más preguntas. El Código Civil para el Distrito Federal nos dice lo siguiente en el capítulo 2 de los alimentos. Artículo 311 bis. Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar gozan de la presunción de necesitar alimentos. Aquí hay un caso también que nos plantea esta presunción de necesitar alimentos. Una mujer que dice, desde hace 5 años estoy separada de mi marido, viví con él durante 27 años, en ese periodo de tiempo me enfermé de artritis reumatoide. Cuando me separé mis hijos ya eran mayores, actualmente solo me da para comer y me tiene asegurada. Yo sé que me tendría que dar pensión. ¿Qué porcentaje le podrían quitar en caso de que nos divorciemos? Como ya nos han dicho, es personal y particular, ¿verdad? Cada uno, pero sí es importante que aquí se puntualizó que las personas que aunque ya sus hijos son mayores, pueden necesitar esta pensión y se pueden acercar a las autoridades correspondientes. Otra duda que permanece muchísimo es la de si las personas a las que se les da la pensión tienen que dar cuenta de qué se hace con ese dinero. O sea, sí tienen que explicarle y comprobar los gastos, esa es una. Y la otra era, ¿cuál A ver, mientras piensas en la otra, sí, porque las tengo así como en sí trabajaba, ¿no? Exactamente. Estaba la duda sobre si una persona, una mujer en este caso, entiendo la pregunta fue, recibe pensión y va a tener un trabajo, pero no quiere obtener el trabajo porque entonces le van a disminuir la pensión. Esto no necesariamente tiene que ocurrir así y dependerá, por supuesto, de las condiciones específicas del caso en términos de cuáles son las necesidades de los niños, si es que los hay, las propias necesidades, y entonces esto se tendrá que compensar porque tendrá que ser en relación a la posibilidad de desarrollo de la persona que está recibiendo la pensión alimenticia y que además va a obtener un trabajo. No es un elemento que el juez vaya a valorar para definir la disminución de la pensión. Porque eso además no todas las mujeres o la mayoría que se encontraran en una situación de mantener a 1, 2 o 3 hijos o más, pues se tienen que meter a trabajar. Es correcto, entonces imagínate si... Ahí viene la proporcionalidad. Exacto, ahí viene la proporcionalidad. Ese es un caso que todo el tiempo es lo un están tema. diciendo, es un temazo, ¿no? Sí. A Esa ver, es la vamos a ver lo que nos proporcionalidad. va a decir aquí Jazmín. ¿Cómo estás, Jazmín? Hola, yo tengo un proceso penal que está en ejecución por violencia intrafamiliar. Hace 1 año y medio yo conseguí un convenio para mi hijo en el que se estipuló 1,000 pesos mensuales porque él declaró que no tiene trabajo y hasta el día de hoy él dice eso, que no tiene trabajo. Y también logré que, bueno, mi hijo no lo quiere ver derivado a la violencia. Él no lo quiere ver y se estipuló que lo vería cuando el niño decida verlo en un lugar público y en mi presencia. Hasta donde yo he podido, pues he obligado a mi hijo a que lo vea para cumplir con este convenio. Él tiene terapia psicológica y va a grupos de apoyo y aún él no quiere ver a su papá. Y aquí mi duda es, yo ya tengo ese convenio, no me interesa tanto la pensión porque, bueno, lo he sacado. Voy a tener que pedirte que lo digamos ahorita de regreso. Vamos a un corte en un momentito, quédate con nosotros. Perdón. Gracias por continuar con nosotros, sigue pasando el programa y siguen llegando más y más y más dudas sobre la pensión alimenticia y bueno, aquí las seguimos recibiendo y tratamos de atender todas ellas con muchísimo gusto, pero el próximo programa, no se lo vaya a perder, el tema es factores de riesgo para el consumo de drogas, esto el próximo martes. Y bueno, ¿qué les parece a los papás o qué opinan de este tema? ¿De qué manera podemos distinguir o cómo podemos reaccionar más bien de forma asertiva, cómo podemos informar a nuestros hijos
de manera asertiva sobre estos temas de las drogas? ¿Cuál sería la diferencia entre un consumo experimental y uno habitual? ¿Realmente es necesario tenerlos aquí encerrados, educarlos a través del miedo o, como se dice, tener mano de hierro? Bueno, ¿de qué manera podemos estar al pendiente de ellos y enseñarles todos estos temas? No se lo pierda, vamos a descubrirlo con ayuda de los especialistas la próxima semana y vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo el día de hoy sobre pensión alimenticia. La legislación, la operación y el mecanismo en el que trabajan los jueces, las autoridades jurisdiccionales, en este tipo de temas, tienen que poner por sobre todo el interés superior del menor. Hay despachos que tienen lo que se denomina abogados pro bono, que dan un servicio social, también, que no cobran, que acuda al DIF o a la Defensoría Pública, o que le pida al juez en un escrito: estoy demandando alimentos, y demandar a los padres del señor, o demandar a los hermanos después del señor. El DIF en esta materia, el DIF nacional, asesora, no representa. Si hay una equidad en cuanto al trato que se le debe dar al hombre y a la mujer, en cuanto a la custodia de los hijos. Ya la Corte lo resolvió. Si yo, padre, tengo la razón, yo, hombre, tengo relación, tengo que seguir luchando por mis hijos. Pero me tengo que hacer de elementos con médicos especializados que el propio tribunal ordena para que te hagan un estudio, porque a lo mejor él me está mintiendo con el propósito de quedarme yo con los hijos. Nosotros tenemos que actuar oficiosamente, más allá de lo que usted me pida o me pida la señora. Si yo veo que usted o ella no son personas capaces de atender a sus propios hijos, busco familiares alternos o los institucionalizo. Tiende la sociedad a idealizar el divorcio. Las parejas piensan inocentemente que, bueno, pues una vez que se divorcian todos los problemas quedan resueltos, y no es así. O sea, después del divorcio viene la prolongación del mismo problema, pero además aumentado, ¿no? Porque al irresponsable o al violento ahora hay que lidiarlo desde fuera de casa. En el momento en el cual la persona que debe proporcionar alimentos deje de pagar, en ese momento la persona puede acudir a un tribunal y exigir el pago de la pensión. ¿Cuándo termina la obligación de pagar pensión alimenticia? El Código Civil para el Distrito Federal nos dice lo siguiente en el capítulo 2 de los alimentos. Artículo 320. Se suspende o cesa por cualquiera de las siguientes causas. Primero, cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla. Segundo, cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos. Tercero, en caso de violencia familiar o injurias graves inferidas por el alimentista mayor de edad contra el que debe prestarlos. Cuarto, cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad. Quinto, si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables. Sexto, las demás que señale este código u otras leyes. Yasmín, que ella nos estaba diciendo sobre esto de la violencia intrafamiliar. Ella se separa por violencia intrafamiliar, sí está especificado que es por eso. A ella le dicen que bueno, ella tiene que llevar a su hijo con él, y él la amenaza, le dice, bueno, si no me dejas ver a mi hijo, no te doy los 1,000 pesos mensuales. Y entonces ella en muchas ocasiones lo ha llevado a su hijo, aunque él no quiere. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un principio que ya lo dijimos a lo largo del programa: interés superior de los menores. Como grupo vulnerable es el que más tenemos que cuidar, que proteger. ¿Por qué? Porque tenemos que atender a su dignidad y a sus derechos humanos. Y nosotros los jueces estamos obligados a escucharlos. De hecho, hay un protocolo que estableció la Corte de cuáles son los instrumentos, los mecanismos, del cómo debemos de escucharlos. No es por el capricho de uno u otro padre, no es por el convenio que realicen los padres. Si yo estoy observando, escuchando, con especialistas, porque cuando uno tiene plática con un menor, está un asistente de menores que proporciona el DIF local, está un psicólogo del área de evaluación psicológica del tribunal, y lo estamos escuchando, y si él me dice, es que yo no quiero verlo por esto y por esto, antes de que yo apruebe el convenio, o aun cuando ya lo haya aprobado, lo mando con ese grupo multidisciplinario y que me diga
qué es lo que está pasando, si hay una manipulación o alienación por parte de la madre para evitar que vea al padre, aunque lo trata de obligar para tratar de cumplir, o de plano la violencia existente que se dio en el núcleo familiar o fuera de él cuando se encuentra con el padre, no es conveniente que lo vea. O sea, no es obligatorio el que vea al padre o a la madre, ni tampoco es un presupuesto o condición para que pague la pensión. La pensión alimenticia es obligatoria desde que nace el niño hasta la mayoría de edad, como lo establece la Corte, cuando se está estudiando dentro del nivel que le corresponde, o hay justificación o no. Pero no es válido, ni creo que sea correcto que usted lo obligue a ir. En todo caso, hay que plantearle al juzgador la negativa del niño, que se sostenga un diálogo con el menor, que se mande con especialistas y se advierta que eso está pasando para tomar una solución que le dé a él la paz, la tranquilidad. Porque a veces los instrumentos de cambio o las monedas de cambio, como se ha dicho, es los niños, es la venganza, es el rencor que existe entre los padres. Y justamente los están aquí, arrastrando. perdón, en ese elemento hay un detalle muy, muy importante. Hoy en día, por las condiciones de la facilidad de acceso a la tecnología, es muy común que la mamá, cuando es lo más general que el niño está con la mamá, pero también ocurre con los papás, utilicemos nuestros mecanismos tecnológicos, el smartphone, para preguntarle al niño y estarlo filmando, porque creo que ese va a ser un elemento de prueba ante el juez. Y lo que estamos haciendo es atentando justamente contra ese interés superior del menor, porque lo vamos a estar revictimizando, y esto debemos de evitarlo. Claro. Como mamá, como papá, se entiende que yo estoy en un momento platicando con mi hijo y me empieza a contar que no quiere ir a ver a su papá porque le pega, porque lo regaña, o muchas veces porque a lo mejor el papá, por supuesto que al niño a lo mejor no le va a gustar que el papá o la mamá le diga, ahora te toca hacer la tarea y ahora tienes que hacer esto y te tienes que portar bien, pero eso no significa que eso sea una condición porque el niño lo diga, que está en condición de vulnerabilidad. Entonces, la recomendación es tratar de evitar en lo posible la utilización de estos mecanismos tecnológicos que son válidos, pero a final de cuentas lo que estamos haciendo es revictimizar a los niños y entonces y aprovechando eso, de este ponerlos... comentario, ¿sigue siendo válido lo de la alienación parental? Sí, por supuesto. Claro. Sí, la alienación parental, que muchas veces ocurre también con estos mecanismos, y los jueces tienen elementos para definir, encontrar todo esto junto con las áreas multidisciplinarias, el área psicológica, porque el tema de la alienación parental es también otro tema que está dentro de esto mismo, porque se utilizan como monedas de cambio. Claro, es que aparte, María, también se ha estado utilizando un poco como un escudo, ¿no? Dicen, están alienando a mis hijos, y cuando le rascan un poquito resulta que sí es violento el papá o que sí la mamá fue violenta, ¿no? Así es muy delicado. Por eso pues se habla de estos grupos, ¿no? Multidisciplinarios que están dedicados especialmente a tratar de detectar. No es nada fácil, a veces desafortunadamente los instrumentos de evaluación no son suficientes, pero bueno, se trata en la medida de lo posible pues de reducir el margen de error para estar en la verdad de ese menor y velar principalmente por sus intereses, porque lo que es un hecho es que nadie puede obligar a nadie a querer a otra persona. Claro. Eso sí. Oigan, aquí tengo conmigo a Suri, ella está justo empezando el proceso de divorcio y tiene una duda. Lo que quisiera saber, los pasos a seguir, porque no estoy iniciando. Apenas tengo en mente acudir al lugar para empezar el proceso. Mi hijo tiene 7 años, me separé desde que tenía 1 año de edad. Entonces, ahorita quiero empezar el proceso para la pensión alimenticia. ¿Cómo puede empezar? A ver, el abogado que nos dice. Pero nada más para definir, ¿te quieres divorciar y aparte pedir? Solo vivimos en unión libre, entonces solo quiero la pensión. La pensión alimenticia. Bueno, pues es el mismo caso que comenté. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, juntar los documentos indispensables. Acta de nacimiento de tu hijo, en donde evidentemente, como ya lo han comentado, el niño tiene que estar registrado a nombre del papá. Acta de nacimiento, si tienes alguna otra constancia que acredite dónde trabaja el papá, cuánto es lo que gana, en fin, todos los documentos que tú consideres adecuados. En este caso, el siguiente paso es acudir, ya sea con un abogado de tu confianza, ya sea a algún bufete gratuito, a la Defensoría de Oficio, o tú directamente a la ventanilla del Tribunal Superior, que insisto, está enfrente de la Alameda, en Avenida Juárez. Es muy, muy fácil llegar.
y presentar en esa ventanilla tu documentación para que de ahí te canalicen con un juez, o si tú contratas un abogado, el abogado lleve a cabo y redacte la demanda con los requisitos que la ley establece para que la presente ante un juez. El juez, en este caso, recibirá la demanda, la analizará, la admitirá y obviamente va a ordenarle, ordenar que se le notifique al demandado, en este caso al señor, e incluso señalará una pensión alimenticia provisional, que esto es muy importante señalar, puede ser en un porcentaje. Si, por ejemplo, la persona trabaja en una fábrica, en una empresa del gobierno, se señala un porcentaje y se le descuenta directamente de su nómina. Pero si no trabaja, sino que a lo mejor trabaja por su cuenta, tiene un taller, no sé, es empresario, entonces se determina una cantidad en específico. Aquí es importante señalar que ya sea un porcentaje o la cantidad que se señale, tiene que ser, y abro un paréntesis, la Corte ha señalado que la pensión alimenticia no es para enriquecerse, ¿sí? Porque muchas personas llegan, es que yo le quiero quitar hasta el último centavo y quiero acceder a un nivel de vida que no tenía. No, la pensión alimenticia no es para enriquecerse. La pensión alimenticia es para solventar los gastos básicos de supervivencia, ¿no? De manutención. Claro, y justamente hablando de eso, tenemos a Estela, que ella es una abuelita, y ella justamente está diciéndonos, mi exnuera tiene que justificar a dónde va esa pensión, tiene que justificar y de qué manera, que de veras es para los alimentos de los nietos, porque dice ella que siente que su nieto está descuidado. Sí, ¿Qué le pueden responder? Ahí es muy importante y va muy ligado con una pregunta que había hace un momento. Cuando la pensión es en dinero, es muy importante que se generen los registros de a dónde va ese dinero. Es decir, porque el obligado a dar la pensión alimenticia puede solicitar, puede solicitar que se establezca eso para ir definiendo ante el juez si la pensión se modifica, se disminuye, etc. Porque el punto importante es que, efectivamente, como lo dice Alejandro, el abogado, es que la pensión es para solventar los gastos básicos de manutención, de desarrollo, ¿no? Es decir, no puede una persona pensar que es que le voy a comprar un coche último modelo a mi hijo, etcétera. Pero entonces, la persona que está dando la pensión puede exigir que se acredite en qué se utiliza esa pensión, bueno, indudablemente. Yo quiero aclarar algo, A ver, por favor. Quiero aclararlo. Hay una tesis que dice que no se les tiene que exigir que rindan cuentas. De hecho, si así fuese, estaríamos precisamente en la incongruencia de obligar que cada vez que gastas un peso, me tienes que decir en qué lo gastaste. Los mínimos casos, y de situaciones de familias de nivel económicos muy altos, son los que en un momento dado los gastos se pueden considerar superfluos. Es el tipo de vida que llevan. Y en un momento dado, para efectos ahora sí, de una reducción, o de que mi hijo, o mi hija, o mis hijos me están diciendo, oye papá, mi mamá me dice que tú no cumples porque necesitábamos esto, entonces se lo tengo que saber hacer al juez, pero no se les tiene por qué exigir, salvo en casos muy, muy específicos. Es correcto. Ahí el caso específico tendrá también siempre que ver, volvemos al tema, cuando se esté tratando de proteger el interés superior del menor. Claro. Si la abuela, digamos, dice que la nuera está utilizando el dinero en otra cosa y los niños se ve que no van a la escuela, no tienen suficiente vestido, no comen bien y es evidente, esto se puede acreditar ante el juez, entonces es que se puede Porque hacer. a veces también es bien fácil decir eso, ¿no? Pero se le dan 600 pesos mensuales y se exige que estén no como vaya a ser reyes. la conducta de la abuela que está enojada porque no ve al nieto, porque a lo mejor la señora no se lo permite y estamos buscando. Y para Suri, nada más, cuando tú llegues con tus documentos, tu acta de nacimiento, que es lo que requieres, el domicilio en donde se le va a mandar llamar a juicio, tú no vas a escribir nada, tú vas a ir al juzgado, vas a narrar lo que está pasando, te van a levantar una comparecencia. Y si tienes la certeza de dónde trabaja el papá, no sé si la tengas, ojalá la tengas, o manifiestas bajo protesta que a ti te daban 100, 200, 500 mil pesos semanales, el juez ya tiene una idea de cómo puede determinar. Entonces, ya de ahí, al final de la comparecencia, te van a dar un oficio para que vayas a la Defensoría Pública y te asignen un abogado. Ok. A ver, tenemos otra duda de Ethel.
Ella estuvo 19 años en unión libre con su pareja y actualmente tiene una discapacidad auditiva. Ella quiere saber si puede pedir pensión. ¿Vive junto con ella o no vive junto con él ya? No, ya no. Ya no vive junto con él. ¿Cuánto tiempo? 19 años vivió con vivió él. 19 años juntos. Sí. En concubinato. En concubinato. ¿Tuvieron hijos? A ver, me voy a pasar. No hay hijos, ¿verdad? Ah, Sí, había un matrimonio. Él tenía su primer matrimonio y yo también el mío. Empezamos a vivir juntos. Sí, sí, sí. Y yo tengo 58 años, soy persona con discapacidad. Sí. Yo tuve el atrevimiento de demandarlo por violencia familiar. Sí. Él se me perdió un tiempo y hasta este año se le declaró ya culpable de la violencia. Entonces ahorita yo estoy tratando de meter lo de mi concubinato de 19 años para ver si, y mi pregunta es esa, ¿no? ¿Pero él vivió contigo esos 19 años? Sí, claro. Mm. Sí, Pero claro. estaban Ahorita casados. se perdió él 3 años. Él estaba casado con alguien más. Pero cada pues, quien, perdón, cada quien tenía su propio matrimonio, Durante ¿verdad? esos 19 años que vivieron juntos, siguieron casados cada quien o con documento, con papelito. No. Fue O sea, un se concubinato. No, él con pero su se otra divorció. esposa. No, antes de sus él es relaciones divorciado anteriores. y yo divorciada. Ah, perfecto. Y empezamos a vivir un concubinato desde el 98. 19 años. Así es. ¿Cuándo se separaron? O sea, él tuvo que salir de la casa porque Por la se le violencia. restringió por la ¿Hace violencia cuánto? familiar hace 3 años. No, pero 3 fue por años. una orden que dio un juez. O sea, el juez ordenó o el Ministerio Público Ok. tomó como medida la separación. A Puede ver, demandar Me alimentos. da mucha pena que la vamos a tener que cortar, pero Ethel, vas a ir con ellos ahorita terminando el programa, porque ya estamos al final del programa. Y como bien dijo nuestro querido juez, creo que sí vamos a tener que hacer otro programa con todas las dudas que siempre surgen aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, por favor, a nuestros invitados del día de hoy. Gracias a Sandy. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias a todo el público. Hasta luego. Yo soy Cristina Jaro.